Sandra Palo era una joven de Getafe, España, cuya vida fue trágicamente truncada en mayo de 2003. Descrita por quienes la conocían como un alma amable y alegre, Sandra tenía un futuro brillante por delante. A pesar de enfrentarse a desafíos, incluyendo una discapacidad intelectual leve, Sandra poseía un espíritu inquebrantable y ganas de vivir. Era conocida por su risa contagiosa y su amor incondicional por su familia y amigos. La madre de Sandra, María del Carmen, era su pilar de fuerza, su compañera constante y su mayor defensora. Su vínculo era inquebrantable, un testimonio de su resiliencia y amor compartidos. Sin embargo, su historia dio un giro horrible en esa fatídica noche de mayo, cambiando para siempre el curso de la vida de su familia y provocando un debate nacional sobre la justicia y la responsabilidad. En la noche del 17 de mayo de 2003, la vida de Sandra Palo fue brutalmente truncada en un horrible acto de violencia que conmocionó a España. Sandra, que había salido con amigos, fue vista con vida por última vez en una parada de autobús cerca de su casa en Getafe. Lo que siguió fue una secuencia de eventos tan depravados, tan inhumanos, que desafiaban la comprensión. Sandra fue secuestrada, sus súplicas de clemencia fueron ignoradas. Los 4 perpetradores, impulsados por una escalofriante falta de empatía, la sometieron a una noche de terror y abuso inimaginables. La llevaron a una zona aislada en las afueras de la ciudad, donde se desarrolló toda la magnitud de su crueldad. Sandra fue golpeada repetidamente, violada y torturada. Finalmente, en un último acto de crueldad inimaginable, la atropellaron con su coche, asegurándose de su muerte. Luego intentaron quemar su cuerpo para ocultar su atroz crimen. La investigación del asesinato de Sandra Palo conmocionó a toda España. Los 4 individuos arrestados y acusados del asesinato de Sandra eran todos menores de 18 años en el momento del crimen. Este hecho por sí solo conmocionó a la nación, planteando preguntas incómodas sobre la delincuencia juvenil y la capacidad de tal crueldad a una edad tan temprana. El juicio fue un espectáculo mediático, la sala del tribunal llena de observadores y periodistas ansiosos por presenciar el proceso. Los detalles del suplicio de Sandra, revelados a través de pruebas forenses y testimonios de testigos, conmocionaron incluso a los profesionales legales más experimentados. Los abogados defensores, enfrentados a la evidencia irrefutable de un crimen atroz, se centraron en la corta edad de sus clientes, argumentando a favor de la indulgencia y la rehabilitación. La Fiscalía, por otro lado, exigió la pena máxima permitida por la ley, destacando la naturaleza premeditada del crimen y la completa falta de remordimiento mostrada por los acusados. Los autores, juzgados como menores bajo la ley del menor española, recibieron sentencias sorprendentemente indulgentes, que iban desde unos pocos años en un centro de detención juvenil hasta 8 años de prisión. La indulgencia percibida de las sentencias, en comparación con la horrible naturaleza de sus crímenes, provocó una protesta nacional y alimentó un acalorado debate sobre la eficacia del sistema de justicia juvenil en España. El veredicto en el caso de Sandra Palo conmocionó a toda España, desencadenando una tormenta de ira pública y provocando un debate nacional sobre la ley del menor. Miles de personas salieron a las calles de Madrid y otras ciudades, exigiendo justicia para Sandra y una reevaluación de las leyes que permitieron que sus asesinos recibieran sentencias tan leves. Estallaron protestas, alimentadas por un sentimiento colectivo de ira, dolor e incredulidad. Los periódicos publicaron editoriales mordaces, los comentaristas de televisión debatieron ferozmente, y los ciudadanos de a pie expresaron su indignación en programas de radio. Los críticos argumentaron que la ley, aunque bien intencionada, estaba siendo aprovechada en casos como el de Sandra, donde la gravedad del crimen exigía castigos más severos. Argumentaron que la ley, en su forma actual, no lograba un equilibrio entre la rehabilitación y el castigo, particularmente en casos de crímenes violentos. El caso puso de manifiesto una profunda división social con respecto al propósito del sistema de justicia. ¿Estaba destinado a castigar o a rehabilitar? Tras el veredicto, una figura emergió como un faro de fuerza y determinación: María del Carmen, la madre de Sandra. Impulsada por un inquebrantable deseo de justicia para su hija,
se embarcó en una cruzada incansable para reformar el sistema de justicia juvenil en España. María del Carmen se convirtió en un rostro familiar en los medios de comunicación. Su serenidad y elocuencia frente a una tragedia inimaginable le valieron el respeto y la admiración de la nación. Se reunió con políticos, concedió innumerables entrevistas y lideró manifestaciones públicas, todo con el objetivo de asegurar que ninguna otra familia tuviera que soportar el mismo dolor e injusticia que ella había enfrentado. Sus esfuerzos no se centraron únicamente en aumentar los castigos para los jóvenes delincuentes, sino también en abordar las causas fundamentales de la delincuencia juvenil y en abogar por mejores programas de rehabilitación. Ella creía que la verdadera justicia no residía solo en el castigo, sino también en prevenir que tragedias similares ocurrieran en el futuro. Su compromiso inquebrantable con su causa, a pesar de enfrentarse a numerosos reveses y desafíos, la convirtió en un símbolo de coraje y resiliencia. Sus incansables esfuerzos, aunque no pudieron traer de vuelta a su hija, llevaron el tema de la reforma de la justicia juvenil a la vanguardia de la conciencia nacional. El caso de Sandra Palo no fue un caso aislado. Se convirtió en un escalofriante recordatorio de otros casos de gran repercusión mediática que involucraron a delincuentes juveniles y que habían conmocionado a España en los últimos años. El asesinato de Rocío Waninkoff en 1999 y el posterior juicio y condena de Dolores Vázquez, posteriormente revocada, ya habían encendido debates sobre el sistema judicial y la presunción de inocencia. Estos casos, junto con el de Sandra, pusieron de manifiesto una creciente sensación de inquietud entre la población española con respecto a la percibida indulgencia hacia los delincuentes juveniles y la capacidad del sistema judicial para abordar eficazmente delitos complejos y sensibles. El debate en torno a la ley del menor se intensificó, con expertos legales, políticos y el público ofreciendo una variedad de perspectivas y soluciones propuestas. Algunos abogaban por reducir la edad de responsabilidad penal, mientras que otros defendían castigos más severos. Otros, en cambio, hacían hincapié en la necesidad de una mayor inversión en programas sociales destinados a prevenir la delincuencia juvenil y a brindar mejores oportunidades a los jóvenes. El trágico caso de Sandra Palo dejó una huella imborrable en la sociedad española, obligando a una nación a confrontar verdades incómodas sobre sí misma. Desató una conversación nacional sobre la eficacia de su sistema judicial, especialmente en lo que respecta a los delincuentes juveniles, y encendió apasionados debates sobre el castigo, la rehabilitación y la propia definición de justicia. El caso sirvió como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad de la inocencia y las devastadoras consecuencias de la brutalidad sin control. También destacó el poder del dolor y la indignación colectivos para movilizar a la opinión pública y exigir un cambio. El legado de Sandra Palo es complejo y multifacético. Por un lado, expuso las deficiencias del sistema legal español y la necesidad de una reforma, especialmente en lo que se refiere a la justicia juvenil. A pesar del paso del tiempo, el caso de Sandra Palo continúa atormentando la memoria colectiva de España. La brutalidad del crimen, la joven edad de los autores y la percibida indulgencia de sus condenas han dejado una herida abierta en la psique de la nación. Las preguntas persisten, negándose a ser silenciadas por el paso del tiempo. ¿Se hizo realmente justicia? ¿Se podría haber hecho más para prevenir esta tragedia? ¿Qué se puede hacer para garantizar que estos actos horribles no se repitan? El caso de Sandra Palo sirve como un escalofriante recordatorio de que incluso en una sociedad moderna y civilizada, la oscuridad puede acechar en rincones inesperados, y la maldad puede manifestarse en sus formas más brutales. Aunque Sandra Palo ya no está con nosotros, su recuerdo permanece vivo, mantenido por su familia, sus amigos y una nación que todavía lucha con la enormidad de su pérdida. Su historia sirve como recordatorio de la importancia de proteger a los vulnerables, de luchar por la justicia y de esforzarnos por crear una sociedad donde tales actos de crueldad sin sentido sean impensables. La incansable lucha de María del Carmen por la justicia ha inspirado a innumerables personas a exigir más de su sistema legal y a trabajar por un futuro donde estas tragedias se conviertan en reliquias del pasado. Escuelas, parques y fundaciones han sido nombrados en honor a Sandra, asegurando que su nombre,
y las lecciones aprendidas de su trágico destino no sean olvidados. El caso de Sandra Palo, aunque impregnado de tragedia, se ha convertido en un catalizador para el cambio, un grito de guerra por una sociedad más justa y compasiva. Recordemos a Sandra Palo no solo por la horrible forma en que fue arrebatada de este mundo, sino también por el legado perdurable de su espíritu, un espíritu que continúa inspirando esperanza y un compromiso con la justicia.